triglicéridos. Porque hay grasas, ¿verdad? El colesterol y también los triglicéridos. Ustedes han escuchado de las dos, ¿verdad? Ya hablamos de colesterol, ahora vamos a hablar de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Son grasas que se encuentran en determinados alimentos y también se producen en el hígado normalmente. Los triglicéridos circulan en la sangre mediante unas lipoproteínas que se producen en el intestino y en el hígado y se transportan a los tejidos donde se utilizan como una reserva de energía para cubrir las necesidades metabólicas de los músculos y el cerebro. O sea que el músculo y el cerebro necesitan los triglicéridos, que son grasas, para poder trabajar, para poder funcionar. ¿Ok? No crean que las grasas son siempre malas, son necesarias. De hecho, se habla de los principios inmediatos en nutrición, que son proteínas, grasas y los azúcares. Estos tres principios, en un equilibrio adecuado, hacen que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. Pero todo como Dios lo creó, en un perfecto equilibrio. Si hay un exceso de alguno de ellos, entonces hay problemas en el organismo, aparecen las enfermedades como diabetes, hipertensión arterial y la hipercolesterolemia. Las primeras se encargan de transportar los triglicéridos de los alimentos que son absorbidos y la segunda transportan los triglicéridos que sintetiza el hígado. ¿Ok? Son las lipoproteínas que están normalmente presentes en el cuerpo humano. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de aumento de triglicéridos o hipertrigliceridemia, también se le llama? Son varias, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad, exceso de alcohol, la inactividad física, una dieta muy alta en hidratos de carbono, especialmente si son refinados, y también el tabaco, y también las causas genéticas. Ustedes se darán cuenta que estos 3 días que hemos hablado de diferentes enfermedades son las mismas causas, ¿verdad? La obesidad o sobrepeso, el alcohol, el tabaquismo, la vida sedentaria, no hacer ejercicios. Entonces, no es casual que se repitan estas mismas causas. Entonces, debemos trabajar en cada una de ellas para evitar que aparezcan estas enfermedades que hemos hablado estos días. Aquí lo que explico, este es un video que podemos, cuando el hermano nos dé la autorización, podemos pasarlo. Mientras el hermano está listo, ¿verdad? Podemos también hablar un poquito del sobrepeso, ¿no? Hay una clasificación de sobrepeso y de obesidad. No todo el que es gordito es obeso. Antes de llegar a la obesidad, ¿verdad? Tenemos un sobrepeso y obesidad clase 1, clase 2, clase 3. Mañana vamos a hablar un poquito sobre eso, cómo yo puedo calcular, sabiendo mi peso, cómo puedo calcular el BMI, que es el índice de masa corporal. Sabiendo mi peso y mi talla, yo lo podemos sacar y saber cómo estamos. Si tenemos obesidad clase 1, 2 o 3, o una obesidad ya mórbida, o estamos bien de acuerdo con la talla y el peso que tengamos. Este es un video más o menos como de 5 minutos. Aquí va a explicar un resumen de lo que es el colesterol y los triglicéridos para que tengan un poquito más de conocimiento, para que podamos comprender un poco más este tema, que lo traje un poquito sencillo porque de verdad que hay cosas que son un poquito complicadas, pero traté de hacerlo lo más simple posible para que podamos entender y llevarnos a la casa el conocimiento que podamos aplicar en nuestra vida diaria y poder compartir con otros hermanos o familiares para que ellos también tengan un poco de conciencia de esta enfermedad que puede producir mortalidad elevada, ya que si las arterias están tapadas de placas de grasa, puede producir infartos al miocardio, ¿ok? Y a veces no nos damos cuenta y tenemos las arterias full de grasa y tenemos que hacer por lo menos un chequeo con el médico de casa a ver cómo está el colesterol total y las fracciones del bueno y del malo, y también de los triglicéridos. No aparece ahí el nombre, hermano. Si no
Sí, ok, debe ser que no se cargó bien, pero no importa, vamos a seguir adelante. Gracias. Ok, aquí les traje también un dibujo, ¿verdad? Miren, la persona comiéndose un helado, ¿verdad? Que tiene leche de vaca, ¿verdad? Con su contenido de grasa. Y podemos ver que el colesterol va al intestino, se absorbe allí y hay los kilomicrones, ¿verdad? Que son los que van a hacer que en el capilar de la vena va como a desintegrarse en ácidos grasos libres que van al músculo y a la grasa. Mientras más colesterol ingerimos, va a haber ese exceso de colesterol, va a ir entonces a la grasa corporal y va también a producir va a condicionar más placas de ateroma dentro de las arterias. Lo que les decíamos antes, ¿no? Aquí podemos ver un dibujo de lo que les he hablado hace rato. Miren cómo es la arteria normal. Una arteria normal tiene la luz, por aquí pasa la sangre. Es como un tubo, ¿ok? Con sus diferentes capas. Esto es normal, la pared de la arteria, pero cuando hay placa de grasa, ateromas, lo amarillo, ¿lo pueden ver? Entonces, a medida que haya mucha placa o depósitos de grasa, la luz se va a disminuir hasta que se tapa completamente. Y ustedes habrán escuchado de decir, no le pusieron bypass o unos stent en las coronarias del corazón porque se taparon completamente. La persona tuvo dolor en el pecho y hay que ir corriendo a una unidad para que le colocan unos stent, que son como unos puentes para poder solventar o solucionar este problema de las arterias tapadas. Ok, excelente. Bueno, hermano, gracias. Vamos a ver entonces el video. Son 5 minutos. Are typically exposed to high levels of circulating glucose. From this exposure, these low-density lipoproteins become glycated. That is, a molecule of glucose becomes attached to them. This animation shows glucose attaching to an LDL, thus forming a glycated LDL. Similarly, some LDL particles are modified instead by reactive oxygen species and become oxidized LDL particles. If you or someone you know cholesterol to the cells that need it. Bueno, si quiere podemos dejarnos para más adelante el video, ¿verdad? Porque el video que les traje es en español, pero hay muchos videos interesantísimos que ustedes pueden buscar y encontrar en YouTube también, explicaciones cortas y sencillas, si quieren aprender un poquito más de este tema tan interesante. También es muy importante, ¿verdad?, que las familias en casa preparen los alimentos. Normalmente tendemos a comprar los alimentos ya elaborados, hechos en la calle, por comodidad, por tiempo, por muchas cosas, ¿no? Pero estos alimentos están con mucha carga de grasa y tienen, bueno, alimentos de origen animal, que son los peores y los que tienen más cantidad de colesterol y triglicéridos. Pero ahora vamos a ver más adelante las dietas que Dios nos dejó, las dietas en el Edén, en Canaán, en el desierto, con base bíblica para que ustedes puedan comprender y entender que la dieta original no tenía proteínas ni animales. Era a base de oleaginosas, de legumbres, de frutas y con contenido de grasa muy bajo o el esencial que el cuerpo necesita. Entonces, vamos a seguir adelante mientras buscamos un video. Gracias, hermano.
Como les decía hace rato, que podemos ver la arteria normal con la arteria enferma, ¿verdad? Nadie quiere tener la arteria enferma, a veces no sabemos, pero por eso ir al médico para hacer un chequeo anual o cada 6 meses, a mayor edad, más frecuencia va a hacer los chequeos, ¿verdad? De colesterol y triglicéridos. Ok, otro ejemplo del colesterol. Miren cómo está aquí el colesterol en la arteria, ¿verdad? Ya casi se va a unir con la otra parte, la otra capa. Y cuando se une, bueno, ya no pasa sangre por allí. Y recuerde que las arterias llevan sangre a diferentes órganos y sistemas. Y en la sangre está también el oxígeno, que da vida a los tejidos. Si esa arteria se tapa, no va a llegar sangre ni oxígeno al tejido y el tejido se va a morir, ¿verdad? Porque si no hay oxígeno, hay muerte celular, muerte tisular. Y aquí pueden ver las arterias coronarias que salen del corazón. Y al taparse, ellas van a producir problemas de isquemia, de falta de oxigenación en esa área que está irrigando de sangre. Ok, aquí están las dietas que Dios dejó en cada etapa de la creación. ¿Okay? La dieta edénica, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer. Está en Génesis capítulo 1, versículo 29. Entonces, la dieta que Dios le dio a Adán y a Eva en el paraíso, en el Edén, a base de plantas y semillas. Ellos no estaban buscando pollos ni matando vacas en el Edén, ¿no? Dios les dio una orden de comer toda planta y semilla, porque Dios quería que ellos tuvieran su cuerpo en buen estado de salud. Y también sabemos que cuando comemos alimentos no adecuados, los pensamientos, los deseos, todo se pervierte, ¿verdad? Entonces Dios cuidó muy, muy bien su templo cuando lo creó. Y uno cuando come de manera saludable, y los pensamientos, no que sean pensamientos puros y santos, ¿no? Pero por lo menos son pensamientos diferentes a como cuando uno come carne, pollo y estos animales. Entonces Dios quiere que seamos puros, que seamos santos como Él es santo, y con el alimento lo vamos a poder lograr, o por lo menos comenzar. La dieta fuera del Edén que Dios nos dejó fue esta. Cuando Adán entró el pecado en el paraíso, en el Edén, ya fueron expulsados Adán y Eva del paraíso, y vino la maldición sobre la humanidad, correcto, por el pecado, lo que trajo el pecado. Y Dios dijo que espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro te producirá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Pero aquí entonces habla de las plantas, de las hierbas que debemos cultivar y cosechar. ¿Ok? La otra dieta que Dios nos dejó fue la dieta después del diluvio. Como después del diluvio estaba todo mojado, la tierra no era posible sembrar y cosechar, ¿verdad? Porque fueron 40 días, 40 noches de abundante agua, lo cual mató toda planta que había en la tierra en ese momento. ¿Y qué dijo Dios? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. ¿Ok? Pero para mantenimiento, lo que se mueve y vive. No solamente en ese caso especial, Dios dio esa orden, no que va a ser, pero el hombre lo tomó para toda la vida, para todo el tiempo, por conveniencia, porque lo probó, le pareció sabroso al gusto, al paladar, pero desobedeciendo siempre al Señor, y de ahí las consecuencias de la cantidad de enfermedades y trastornos que tenemos hoy en día la humanidad. La dieta del desierto. Ya Moisés había salido de Egipto, de 430 años de esclavitud con el pueblo, con los israelitas,
y fueron al desierto. Pero estaban acostumbrados a las costumbres de Egipto, ¿verdad? Comían carne y cualquier cantidad de transgresiones y apostasía del pueblo elegido por Dios. Fueron influenciados por las costumbres de los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Aquí también se recalca el sábado. Solamente podía el pueblo de Israel escoger o tomar una cantidad para un día, la porción de un día. Solamente el día santo podía tomar o recoger 2 porciones. Si tomaba una porción otro día que no fuera el sábado, esa porción que pasaba con la porción se dañaba, ¿verdad? Exactamente, por eso Dios dijo para ver si obedecen mi ley. Entonces Dios dio maná del cielo, que sabía a leche y miel, un pan con todas las propiedades adecuadas, completo, con buena distribución, imagino yo, de carbohidratos, de proteínas y de lípidos. Lo justo para que el cuerpo humano estuviera fuerte para ese largo caminar del pueblo de Israel durante los 40 años que pasaron en el desierto. La dieta de Canaán, ya era antes de llegar a la Canaán terrenal. Entonces aquí vamos a leer un poco también lo que dice el número 21, 4 al 6. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Está en Josué 5, 11 y 12. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Le preguntó el pueblo de Israel a Dios. Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Esto se puede comparar incluso a la Canaán celestial. Ellos estaban en busca de la Canaán terrenal, pero nosotros ahora hacemos lo mismo, ¿verdad? Nos quejamos, cuando vamos a comer comida sana nos parece que no sabe bien, que no sabe rica, que no tenemos variedad de alimentos, y nos quejamos, ¿verdad? Como igualito que el pueblo de Israel. Entonces es una comparación, una similitud entre ellos iban a llegar a la Canaán terrenal y nosotros la Canaán celestial. Entonces es un ejemplo para que nosotros tengamos temperancia en todos los alimentos que vamos a comer, lo que vamos a beber. Tengamos, no por uno mismo, porque por uno mismo hacemos cualquier tipo de transgresión de todo punto de vista. Tenemos que estar cada día más en comunión con el Señor para que con la ayuda de Él, que es la roca fuerte, podamos lograr ser temperantes en todo lo que hagamos, pensemos, digamos, y podamos ser cada día más perfectos, en busca de la perfección. La dieta de Elías. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, que es el monte de Dios. Eso lo encontramos en Primera de Reyes 19, 6 y 8. Cuando leí este pasaje, donde lo leí, decía, ¿verdad?, que Elías estuvo escondido en una cueva, ¿verdad? Pero Dios le envió un cuervo donde le dio pan y carne y tomaba agua del arroyo. Pero ¿qué pasó cuando Elías comió carne?
él sintió una profunda depresión, que hasta quería morirse. Le pedía a Dios que le quitara la vida, ¿correcto? Pero cuando Dios le presentó esa torta cocida, que yo imagino que habrá sido una torta enriquecida de especies, de productos de la tierra, sana, y él la comió, entonces él tuvo fuerzas, ¿verdad?, para poder caminar 40 días y 40 noches hasta Horeb. Podemos comparar los dos tipos de alimentos. Cuando comió carne, los tipos de estado de ánimo que tuvo Elías cuando comió carne y cuando comió la rica torta cocida que Dios le presentó, que Dios le dio. Entonces es también como un ejemplo para que la carne que produce depresión, tristeza, agotamiento mental, deseos impuros, todo eso, ¿no? Porque son animales muertos. Entonces, Dios aquí compra las dos dietas de Elías, la carne y la torta cocida que Dios le proveyó a Elías en ese momento. Y vamos con la dieta de Daniel que leímos hace rato, el versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Está en Daniel capítulo 1, versículo 8. Debemos ser como Daniel. Daniel era joven, un joven muy temperante, un joven de carácter. A veces queremos complacer a la gente. Vamos a casa de unos amigos, no, aquí una parrilla, un vino, y uno ¿cómo explico? Para uno no quedar mal, entre comillas, pero ante las personas, ante los hombres. Le decimos que sí, pero quedamos mal ante Dios. Entonces, más importante es complacer a Dios, agradar a Dios que a las personas, que a los hombres, ¿verdad? Aunque digan se burlen de nosotros como se burlaron de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Que se echaron a reír. Eso no importa. Lo más importante es complacer al Señor, agradar a Dios, que es el único que es fiel con nosotros y que está con nosotros en las malas y en las buenas. En las malas los amigos, entre comillas amigos, se van, nos dejan solos. Pero Dios es fiel 24/7, como digo yo. Él nunca nos va a desamparar. Él siempre está con nosotros, pero nos pide ¿qué? Obediencia. Si no somos obedientes, no esperemos bendiciones. Si somos obedientes al Señor, vamos a ser ricamente bendecidos nosotros y nuestros familiares, nuestros descendientes, nuestros hijos. Y eso es muy importante, agradar a Dios y no a las personas, no a los hombres. Si tienen alguna pregunta, pero antes de las preguntas les traje un texto que les voy a leer brevemente. Se titula Obra Médico-Misionera. El título es la iglesia como escuela de preparación. La iglesia de Cristo está organizada para servir, tal es su consigna. Sus miembros son soldados que han de ser adiestrados para combatir bajo las órdenes del capitán de su salvación. Los ministros, médicos y maestros cristianos tienen una obra más amplia de lo que muchos se imaginan. No solo han de servir al pueblo, sino también enseñarle a servir. No solo han de instruir a sus oyentes en los buenos principios, sino también educarlos para que sepan comunicar estos principios. La verdad que no se practica, que no se comunica, pierde su poder vivificante, su fuerza curativa. Su beneficio no puede conservarse sino compartiéndolo. Hay que romper la monotonía de nuestro servicio a Dios. Todo miembro de la iglesia debe empeñarse en alguna manera de servir al maestro. Unos no pueden hacer tanto como otros, pero todos deben esforzarse cuanto les sea posible por hacer retroceder la ola de enfermedad y angustia que azota al mundo. Muchos trabajarían con gusto si se les enseñara cómo empezar. Necesitan instrucción y aliento. Cada iglesia debe ser escuela práctica de obreros cristianos.
Sus miembros deberían aprender a dar estudios bíblicos, a dirigir y enseñar clases en las escuelas sabáticas, a auxiliar al pobre y cuidar al enfermo y trabajar en pro de los inconversos. Debería haber escuelas de higiene, clases culinarias y para varios ramos de la obra caritativa cristiana. Debería haber no solo enseñanza teórica, sino también trabajo práctico bajo la dirección de instructores experimentados. Abran los maestros el camino trabajando entre el pueblo y otros, al unirse con ellos, aprenderán de su ejemplo. Un ejemplo vale más que muchos preceptos. Eso está en el Ministerio de Curación, páginas 107 y 108. Una vez más, la sierva de Dios nos insta a trabajar, a motivarnos, a ser más prácticos, dar escuelas de cocina, a enseñar a cocinar a la comunidad, a los hermanos enfermos y a despertar un poco más, a ser más proactivos y salir de la zona de confort, salir a dar cursos, a hablar, a evangelizar. Hay muchos inconversos, muchos, pero el testimonio pienso que es el que los va a convencer. Si nos ven sanos, nos ven tranquilos, con paz, vamos a hacer testimonio para ellos y Dios va a hacer que testimonio nuestro, teniendo siempre a Dios presente, podamos llevar muchas más almas a Cristo. Bueno, es todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto la responderemos. ¿No hay preguntas? Sí, hermano Rudy. Ok, muy buena pregunta, sí. En el caso del hermano Rudy que explica, ¿verdad? Las operaciones de rodilla, reemplazos de rodilla o de cadera, cualquier hueso, lo que se desprende son trombos de sangre, no grasa. Y esos trombos se llama tromboembolismo, viajan rápidamente al pulmón o al cerebro. Pero en esos casos de cirugías de rodilla o de cadera o de fémur, cirugías grandes de hueso, hay que anticoagular, es otra cosa diferente. Pero la grasa que se acumula en las arterias es la grasa que cuando no tenemos las proteínas buenas, no la pueden sacar de ahí de las arterias. Entonces se acumula en esas arterias y las tapan. Pero en el caso de la señora que usted dijo, la paciente, la muchacha, fue un tromboembolismo. Un trombo de sangre, como un coágulo de sangre, una pelotica de sangre, viajó al cerebro. O también puede viajar al pulmón. Pero ahí faltó, pienso yo, una buena anticoagulación con medicamentos adecuados para prevenir esa complicación que puede ser muy frecuente en casos de cirugías de reemplazo o de prótesis de rodilla o de fémur en este caso. Y también, por ejemplo, ¿no? El hermano comentó del aceite, ¿no? Ahí tenemos reemplazos de todo lo que tenemos de origen animal. Por ejemplo, si tenemos un hermano que le gusta tomar leche de vaca, enseñémosle a hacer leche de soya o leche de almendras, que tienen muy bajo contenido de colesterol, ¿ok? En caso de los quesos, podemos hacer queso de soya, o queso, la hermana María me decía también anoche, queso de garbanzo, debe ser rico, no, yo no conocía, pero aquí tenemos muchas luces aquí con mucho conocimiento para dar un día
una semana de cocina vegetariana. Entonces es algo práctico, ¿verdad? No solamente la teoría la dimos ya esta semana, pero la parte práctica faltaría para poder unir teoría y práctica y poder tener un éxito en esta jornada de salud. Mire, excelente. Una pregunta. Yo tengo una amiga que le voy a descubrir que ella no le trabaja de estudio, que ella vive la sofá trabajando y ayer muy incómoda. Ella me dijo antenoche que ella salió con grasa en el hígado, pero ella negó que ella es una persona es muy delgada porque El hígado graso. le da mucho dolor, me dice. Sí, eso también es una condición, no es fácil detectar un hígado graso. Yo me imagino que ella se hizo un ecograma por casualidad y lo vieron. Ella, aunque sea delgada, ¿verdad? Hay que ver cómo su alimentación puede ser muy rica en ácidos grasos, colesterol y ella no se da cuenta. Entonces, esa condición de hígado graso es muy peligrosa. Pero hay que revertirla ya cambiando de dieta. Se puede ver en personas obesas o personas delgadas, no es independientemente de la persona, si es gorda o delgada, eso no tiene nada que ver. Cristiana, no va a ninguna iglesia, yo la conocí hace como 8 meses y le estoy hablando de Dios. Ella tenía muchos problemas, pero yo la invité a que ore a las 5 de la mañana. Ella ora todos los días a las 5 de la mañana. El jueves que esta semana estábamos hablando de la noche y ella me dijo, María, que orar así a las 5 de la mañana, yo me siento bien. Y yo le dije, ahora vamos a cambiar el estilo de tu comida. Excelente, hermana. Para que coma mejor, porque luego me desgana, porque tiene que ser medida. Una relación entre la delgadez y la obesidad con el hígado graso. Hoy en día hay muchas personas con hígado graso, muchas personas. Pregunta, hermano Rudy. Sí. Una última pregunta. Había personas que fueron afuera para sacar grasa para ponerse como lindo, ¿no? Más delgado. Pero sucedió que cuando esa persona se fue a sacar grasa, se murió. Ahora, puede haber una complicación cuando una persona va a hacer ese. Sí, porque cuando se saca grasa del cuerpo, no solamente va la grasa, también pueden ir también ahí minerales, electrolitos, sangre. Entonces puede ser que la persona ha sacado demasiada grasa, pierde potasio, pierde cloro, pierde sodio, que son oligoelementos o son electrolitos necesarios para el corazón, para el cerebro, para los riñones. Entonces debe haber sido cantidades muy grandes que sacó de grasa la persona, que se complicó, que tuvo complicaciones, pienso yo que bajos electrolitos en sangre, y produjo condiciones de bajo potasio. Cuando hay hipocalemia, que se llama hipocalemia bajo potasio, el corazón puede fallar y se puede parar. Entonces pienso que pudo haber sido eso. ¿Verdad? Son medidas extremas que la gente usa, ¿no? Pero lo más importante es la dieta, saber comer. Pero por ignorancia, muchas personas por ignorancia no conocen esta maravilla que conocemos nosotros, esta luz que tenemos nosotros como pueblo. Y debemos compartirla. No sé cómo los israelitas que se quedaron con el mensaje nada más ellos, ¿verdad? Tenemos que ser diferentes, tenemos que compartir el mensaje. Lo poquito que sepamos, mucho o poco, compartirlo. Lo que más tiene luz, se le va a pedir más, ¿no? Como dice la palabra. El que más tiene, más se le va a pedir. El que poco conocimiento posee, se le va a pedir poco. Entonces es mayor compromiso, responsabilidad. Mientras más uno aprende, mientras más uno quiere andar en los caminos de Dios, más se nos va a pedir el Señor el día del juicio. Si no hay más preguntas, vamos sí, hermano Rudy. Ronnie.
Sí, hay unos procedimientos nuevos que hay, métodos invasivos. Tenemos una arteria por aquí, la arteria femoral, se mete un instrumento, ¿verdad? Tiene como una camarita y saca la grasa que hay en las coronarias, por ejemplo. Pero son procedimientos invasivos con sus riesgos, ¿verdad? Entonces, como digo, la prevención es lo mejor. La prevención, ¿verdad? Más que la curación. La medicina preventiva o medicina primaria es más efectiva que la medicina curativa. Entonces, por ejemplo, hacer tomas de presión arterial de glucosa son medicina primaria o preventiva, que yo veo que aquí no hay muchas jornadas, se llaman despistaje de diabetes, de hipertensión, de cualquier tipo de enfermedad, no lo hay. Entonces que Dios nos dé la luz para poder ser pioneros en eso, ¿verdad? Y se beneficie en nuestro país, que lamentablemente hay tantos enfermos, tantos, ¿verdad? Y lo primero es ser obediente a Dios para que la salud venga sobre nosotros. Sí, si no hay más preguntas, terminamos con el tema del día de hoy y vamos entonces a cantar el himno y a orar. Vamos a entonar el himno tema, el 416. Vamos a colocarnos de pie. Tengas la ardiente fe, que ante enemigos mil no temblará ni aun cuando esté en la miseria vil, en la miseria vil. Tal fe que no se quejará ni bajo corrección, en hora amarga afirmará en Dios el corazón, en Dios el corazón. Refulge más si hay tempestad, rugiendo en derredor, y cruzará